esta plática. Antes que nada, permítame presentarme. Yo me llamo, para los que no me conocen, veo a alguna gente que no tengo el gusto de conocer. Soy el doctor Sergio Gil, soy de México. Actualmente estoy finalizando el FET de uretral y genital reconstructiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y segundo, bueno, agradecer al doctor José Nolasco, al doctor Tomás Carminati y al doctor Carlos Giudice por permitirme la oportunidad de compartir un poco a través de esta charla la experiencia y algunos conceptos básicos de la valoración del paciente con estenosis uretral. Esta plática originalmente estaba diseñada para el marco de las charlas que tiene el personal de residentes, de los chicos que hacen su residencia aquí en el hospital, y bueno, un poco lo elaboré pensando en ellos, ¿no? Y nada más. Bueno, entonces, iniciando esta plática, vamos a partir desde la premisa que el primer paso para una uretroplastia exitosa es obtener la información clínica preoperatoria precisa. Y bueno, para atender a un paciente con estenosis uretral al que le vamos a ofrecer una uretroplastia, hay algunos datos clínicos de interés que es importante que nosotros conozcamos. Muchos de ellos son datos que son sinónimo o que son similares a cualquier otra patología urológica, pero hay unos aspectos muy importantes que son específicos de esta patología. Bueno, ¿qué es lo que queremos saber del paciente? Bueno, ¿qué síntomas tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes generales? ¿Cuáles son los antecedentes urológicos? La etiología de la estenosis es muy importante. Vamos a hacer una exploración física general, pero muy importante, enfocada a los genitales. Dentro de los estudios nos va a interesar saber el flujo urinario, el residuo miccional que tiene el paciente, si tiene algún estado de infección o colonización bacteriana, que es muy común en estos pacientes. Tenemos que caracterizar específicamente la estenosis y, bueno, un estatus objetivo de la continencia urinaria y de su función eréctil. Para obtener estos datos clínicos de interés, bueno, como urólogos nos tenemos que valer de ciertas herramientas, que son herramientas que aprendemos desde que iniciamos a estudiar y otras no. Específicamente, ustedes pueden ver aquí un código de colores que nos vamos a basar de la anamnesis y el interrogatorio, de la exploración física, de los estudios que pueden ser invasivos y no invasivos, y de cuestionarios validados que nosotros le llamamos PROMs. Ahorita van a ver un poco más adelante. Entonces, esto es un poco lo que vamos a revisar en esta breve charla, centrado en la estenosis uretral. Perdón. Bueno, lo primero, la presentación clínica. Ya hay muchos artículos como este que está escrito, donde podemos ver que los principales síntomas de la presentación de la estenosis uretral son los llamados LUTS o síntomas del tracto urinario bajo. Y seguido de los pacientes que se presentan con la estenosis uretral con un episodio de retención aguda de orina. Lamentablemente, los síntomas del tracto urinario bajo no son específicos para la estenosis uretral, sino que también se pueden presentar en pacientes con prostatitis, pacientes con crecimiento prostático, en fin. Entonces, no son nada específicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, los que comúnmente nosotros sabemos, el chorro débil, el chorro disperso, pacientes que tienen poliaquiuria o sensación de vaciado incompleto, que tienen goteo posterior a la micción, tienen vacilación en el chorro e intermitencia. También cabe mencionar que hay presentaciones atípicas. En algunas ocasiones, que no es lo más común, se presentan con algún aspecto como una fístula uretrocutánea, cuadros de prostatitis o epididimitis de repetición, o incluso pacientes con disfunción eyaculatoria, ¿no? Entonces, en ese marco como conclusión de esto, los pacientes pueden presentar con una sintomatología muy inespecífica, ¿no? Bueno, entre los antecedentes nosotros tenemos que hacer un interrogatorio dirigido, principalmente abordar sobre antecedentes generales como pueden ser enfermedades crónicas, tabaquismo, interrogar al paciente sobre su medicación habitual, tener bien determinado los pacientes que tienen una anticoagulación, tienen una enfermedad vascular periférica o están bajo estados protrombóticos como puede ser un cáncer, interrogar de manera general sobre las cirugías previas y más allá de identificar o de determinar la edad del paciente, identificar aquellos pacientes que se consideran frágiles, ¿no?
Como ustedes pueden ver, son muchas patologías que pueden estar afectados, ya sea los procesos de coagulación o la. Y dentro de los antecedentes urológicos, hay preguntas que son forzosas que le tenemos que hacer al paciente, como por ejemplo, si le han colocado en alguna ocasión una sonda, si el paciente sufrió algún tipo de trauma, ya sea una fractura pélvica o una caída de horcajadas, y si ha recibido alguna cirugía urológica previa, como puede ser una resección de próstata, tratamiento de litiasis, si se hizo una adenomectomía, o incluso si, aunque sea un antecedente lejano, si el paciente se le ha hecho una osteoplastia, y etcétera. Una situación en particular es determinar aquel paciente que tiene cáncer de próstata y no solo determinar ese hecho, sino es muy importante qué tipo de tratamiento recibió, como puede ser si recibe una prostatectomía radical, radioterapia o braquiterapia, porque muchas veces la presencia o no de una estenosis uretral está muy ligado a eso. Y por último, que aunque actualmente es menos común, bueno, interrogar dirigidamente si el paciente en la juventud tuvo alguna enfermedad de transmisión sexual. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Bueno, dentro de los antecedentes también, de los antecedentes urológicos, bueno, hay pacientes que se van a presentar a la consulta ya con ya nos van a decir, no, doctor, yo ya tuve una estenosis. Bueno, en esos casos es muy importante determinar si el paciente ha tenido algún tratamiento previo, que básicamente pueden ser ya sea dilataciones, una uretrotomía interna o alguna uretroplastia previa. Eso es muy común en un lugar como en el que nosotros nos desarrollamos, que vienen pacientes del interior o pacientes incluso de otros países. Muchas veces los pacientes ya vienen tratados. Pero no solamente es determinar si el paciente recibió algún tratamiento. Por ejemplo, si el paciente estuvo con dilataciones, es importante que nosotros sepamos si el paciente se dilató solo el meato o le metían el dilatador en toda la uretra. Importante determinar qué tipo de instrumentos utilizaban y la periodicidad. No es lo mismo aquel paciente que lo dilataron una vez aisladamente o aquel que entró en un programa de dilataciones periódicas, y es muy importante en este grupo de pacientes determinar con qué periodicidad lo hacían, ¿no? Bueno, en los casos de uretrotomía interna, determinar quiénes se los hacían bajo visión óptica y quiénes lo hacían con Otis, que es básicamente un procedimiento que muy poco se hace ya, pero que es un procedimiento a ciegas, ¿no? Si se utilizó un equipo láser o si se hace con cuchilla fría, y el número de estenosis y el número de veces que se realizaron estos procedimientos. En relación a la uretroplastía, bueno, muchas veces el antecedente no es claro por los pacientes en la experiencia que tenemos, pero si se puede determinar o especificar la técnica que utilizaron, es importante saber si se utilizó un injerto, ya sea si se colocó ventral o dorsal, eso nos va a ayudar a la planificación quirúrgica. Si se utilizó injerto de la lengua o de la boca, y muy importante la lateralidad. Si nosotros estamos enfocando a que tenemos que sacar un nuevo injerto, bueno, siempre es importante saber antes de la cirugía cuál parte de la boca, qué mejilla tenemos libre para trabajar. Bueno, determinar si se utilizó algún colgajo nos va a ayudar en el planeamiento. Si el paciente ya es un paciente transectado, es decir, si ya se hizo una resección anastomosis primaria, también es importante saberlo. Bueno, una vez interrogando al paciente, conociendo cuáles son los síntomas que trae, un poco interrogando sus antecedentes, lo que sigue es hacer una exploración física. Lo primero que vamos a hacer es determinar el hábito corporal. Lo principal es tratar de objetivizar la complexión. Desde que el paciente entra al consultorio podemos ver que pacientes son un poco gorditos, pero siempre es importante hacerlo de manera objetiva por el índice de masa corporal. Eso es muy importante porque muchas veces los procedimientos que nosotros hacemos requieren estar en una posición de lipotomía prolongada, de lipotomía extendida, y bueno, es un tema no menor a considerar. Y otro punto que nosotros hacemos mucho énfasis en el hábito corporal, bueno, es si el paciente puede o no adoptar la posición. Entonces, muchas veces en la consulta hacemos que el paciente adopte la posición en la mesa de exploración y bueno, nos da una orientación importante. En unos casos es importante en los pacientes obesos, otro en los pacientes añosos, o bien pacientes que tienen antecedente de una fractura pélvica. Muchas veces no es difícil adoptar la posición y eso nos puede llevar a tomar alguna precaución durante el procedimiento quirúrgico.
A nivel abdominal, bueno, palpar la vejiga, ver si hay globo vesical, determinar si el paciente tiene un tubo suprapúbico, y es muy importante saber qué tubo tiene. Determinar si tenemos un acceso suprapúbico para la cirugía o solamente es un tubo de derivación, es muy importante, y ver si tiene alguna otra cicatriz que nos pueda dar una orientación sobre los tratamientos previos. A nivel de los genitales, bueno, hay situaciones que son muy obvias, como el paciente de la imagen, que a veces acuden con una fístula uretrocutánea o que traen determinar si hay un absceso. Es muy importante palpar la fibrosis uretral, la fibrosis del esponjoso, nos va a ayudar a determinar el grado o la severidad de la estenosis. Siempre es bueno tener objetivizado cuál es la situación del estatus prostático a través del tacto rectal, porque muchas veces, principalmente en los añosos, tienen las enfermedades asociadas o los síntomas son asociados. Y bueno, se puede hacer una evaluación neurológica en aquellos pacientes que nosotros sospechamos que pueda haber alguna alteración, como aquellos con vejiga neurogénica o los pacientes de trauma, de fractura pélvica. ¿Sí? Bueno, y hay situaciones muy específicas en que desde la exploración física nosotros podemos determinar la etiología y podemos determinar la gravedad de la estenosis. Una de ellas es el hipospadias, que es una enfermedad de nacimiento y que, bueno, es importante determinar la localización del meato, porque no es lo mismo un tratamiento de una hipospadias distal a una hipospadias proximal, el grado de curvatura, perdón, la inclinación y el grosor del glande, la complexión de los cuerpos esponjosos cuando los hay, porque muchas veces hay ausencia del cuerpo esponjoso, la calidad y la piel de los tejidos, en el sentido que muchas veces son pacientes que traen muchas cirugías de la infancia y, bueno, la cicatrización. Y la otra situación importante que desde la exploración física podemos determinar y darle el diagnóstico al paciente es el líquen escleroso, que se va a caracterizar por manchas o placas blanquecinas. Podemos determinar desde la exploración si hay un compromiso del meato, si hay un anillo esclerótico, una fimosis, algo que nos oriente, como la fusión de la piel, que nos oriente a ver si el paciente va a requerir no solo una uretroplastía, sino un procedimiento asociado a la uretroplastía o asociado a mejorar la calidad de la piel, ¿no? Bueno. Una vez identificados los síntomas del paciente, interrogados sobre los antecedentes, ya lo revisamos, bueno, siempre es muy importante determinar la etiología de la estenosis. No podemos llevar a un paciente a quirófano sin tener claro por qué se le produjo este problema, ¿no? Y en ese sentido hay diversas publicaciones. Una de las más importantes es esta publicada por el doctor Nicolás Lumen, en donde él hizo una análisis de los pacientes por edades, y hay ciertas situaciones en que van a ser más comunes en pacientes añosos, como por ejemplo las causas secundarias a prostatectomía, las estenosis por instrumentación, y otras van a ser más comunes en gente joven, principalmente las idiopáticas, el trauma, la hipospadia y el líquen. Entonces eso es algo que nosotros debemos considerar de acuerdo a nuestro paciente. Igual hay unas etiologías de la estenosis que son más proclives a darse en la uretra péndula, en la uretra vulvar, u otras que pueden afectar diversos segmentos de la uretra, que se conoce como estenosis panuretrales. Y en ese sentido, bueno, las que son por prostatectomía son más proclives a la uretra posterior, las idiopáticas pueden ser más proclives en la uretra vulvar, y así sucesivamente. Hay otras que son características de la uretra péndula, como la hipospadias o el líquen escleroso, y también, bueno, la localización de la estenosis que encontremos en las imágenes nos va a poder dar una orientación a la etiología, ¿no? Y este es otro trabajo de Muri, que es el trabajo publicado con mayor número de pacientes, y él hizo un metaanálisis, diferentes trabajos publicados, donde dividió la causa de la estenosis en idiopática, iatrogénica, inflamatoria y traumática. Y podemos ver cómo las causas iatrogénicas e idiopáticas son las que están cobrando en la actualidad mayor importancia. Y en los países desarrollados, las causas inflamatorias, traumáticas y secundarias a ETS, bueno, actualmente representan causas de una menor proporción.
Bueno, nosotros en 2016 presentamos este trabajo en el Congreso de la SIU y nuestros resultados fueron muy similares a los de la literatura. De manera general, nosotros identificamos que la causa iatrógena significó más del 60% de los casos, siendo el 25% por sonda, secundario al tratamiento de la hiperplasia prostática un 22% y idiopática un 17%. Asimismo, nosotros también diferenciamos cuáles eran las causas más comunes en pacientes mayores de 60 años, y eso fue las estenosis secundarias al tratamiento de la hiperplasia prostática y las secundarias al uso de la sonda uretral, mientras que en pacientes jóvenes las más comunes fueron las idiopáticas y las traumáticas, ¿no? Bueno, y esta es una tabla que elaboré donde resume básicamente todas las posibles etiologías que puede tener un paciente que se nos presente con estenosis. Entonces, forzosamente nuestro paciente va a estar ubicado en algún lugar. Y no solamente identificar la causa, sino que también podemos ir un poquito más allá. Por ejemplo, iatrógena, identificar si fue por sonda, si fue por sonda, si fue por una colocación traumática o es el clásico paciente que estuvo hospitalizado muchos días en una terapia intensiva o que tuvo un evento coronario y que ese muy probablemente va a tener una lesión uretral por isquemia, que son estenosis más de mayor longitud. Si el paciente tuvo un tratamiento de hiperplasia prostática, bueno, si fue endoscópico o si fue una vía alta. Nosotros sabemos que las vías altas pueden tener mayor incidencia de lesiones bulbomembranosas, de estenosis bulbomembranosas, que son las que al final, al tratar de resolverlos, pueden tener un mayor índice de incontinencia urinaria. Si fue por instrumentación, si fueron secundarias al tratamiento del cáncer de próstata, cuando el paciente lleva prostatectomía radical, bueno, el sitio más común afectado es la uretra posterior a nivel del cuello vesical. Si se trata de una estenosis uretral inflamatoria, bueno, como pudimos ver en la diapositiva previa, el líquen escleroso es la causa más común, pero no es la única. También el vitiligo en su variante inflamatoria es una causa de estenosis uretral y hay otras como la balanitis circinada también. Al hablar de hipospadias, yo siempre digo que la hipospadia son dos enfermedades diferentes. Aquel que la literatura internacional, que ustedes en los artículos van a encontrar como el hipospadias cripple, es aquel que tuvo 10 cirugías de niño, que es un paciente que te va a llegar con muy poca disponibilidad de piel genital para reparar la estenosis, que muchas veces ya hicieron colgajos en la infancia, que puede tener vellos dentro de la uretra, y aunque parezca raro, hay gente que llega a la edad adulta, a los 50, 60 años, y que son hipospadias vírgenes al tratamiento. Estos tienen un pronóstico totalmente diferente a los otros, ¿no? Entonces eso es muy importante diferenciarlo. En cuestión de las estenosis traumáticas, bueno, si fue un trauma cerrado, una fractura pélvica, que normalmente se van a manifestar en la uretra posterior o en la unión bulbomembranosa, o fue una caída de horcajadas, que normalmente es una estenosis que va a ser vulvar, pero más distal. Si fue un trauma abierto por un arma blanca o una herida de proyectil de arma de fuego, o bien también si fue en el trauma sexual. Sabemos que las lesiones uretrales pueden estar asociadas hasta en el 10% de los traumas de las fracturas pélvicas, de las fracturas de los cuerpos cavernosos, y eso es importante determinarlo, ¿no? Porque es algo que se tiene que reparar en el momento. Las infecciosas, que actualmente hay una tendencia a la disminución en los países desarrollados, bueno, sabemos que son por gonococo, por clamidia, pero también hay otras causas raras como de tuberculosis también. Una causa no menor es el tumor primario de uretra, que sabemos que es raro. Nosotros en nuestro hospital tenemos una incidencia de menos del 1%, 0,3%, pero bueno, es una causa común. Y si en ningún momento logramos identificar una causa, bueno, siempre vamos a tener la posibilidad de englobarlo como una estenosis uretral idiopática, que ya vimos que puede ser hasta 1/3 de los pacientes, ¿no? Bueno, una vez ya identificada la causa, bueno, lo que sigue es indicarle al paciente los estudios que se tiene que hacer. Y en ese sentido nosotros vamos a diferenciar como estudios no invasivos y estudios invasivos. Y como todo, bueno, vamos a empezar primero con los no invasivos. El estudio por elección o primordial, bueno, es la uroflujometría, que básicamente es una curva que mide el flujo de salida en relación con el tiempo de la micción.
Para que sea un estudio efectivo, tiene que ser un volumen miccional arriba de 150 mililitros y un flujo, un Qmax disminuido va a ser aquel que sea menos de 15. No solo es ver estos valores, sino interpretar la forma de la curva. Aquí ven en las imágenes dos curvas típicas de estenosis uretral, que son curvas planas prolongadas en el tiempo, una meseta plana, y bueno, es el caso típico de un paciente, ¿no? El otro estudio no invasivo es la ecografía. Primero, una ecografía vesicoprostática nos va a ayudar y nos va a orientar con mucha información, como puede ser residuo postmicción, nos va a dar una información de cómo es la anatomía vesical, el engrosamiento de las paredes, si hay divertículos que van a hablar que es tal vez el problema de estenosis es algo más crónico, y también nos va a orientar un poco la caracterización de la próstata, que ya lo habíamos hecho en la revisión. Entonces, eso es importante, tener claros esos parámetros si le vamos a ofrecer un tratamiento quirúrgico, porque al final o después en el seguimiento vamos a hacer algunos estudios comparativos en este sentido. El otro estudio ecográfico es la ecografía de uretra. La ecografía de uretra, si bien tiene una especificidad alta para determinar la longitud de la estenosis, y es el estudio ideal para medir el grado de esponjofibrosis que puede tener el paciente con estenosis uretral, nosotros consideramos que el papel en la valoración del paciente tiene un rol limitado, puesto que no nos ofrece gran información y también pocos ecografistas están capacitados para hacer este tipo de estudios, ¿no? Entonces, esa es una pequeña conclusión. Bueno, el primer estudio invasivo que nosotros hacemos es la cistoretrografía, que es algo que nos va a dar mucha información. Esta tiene dos fases, una fase retrógrada y una fase miccional. La fase retrógrada, que también se puede llamar fase anatómica, es la que nos va a orientar o nos va a dar información sobre cuál es el estatus de la uretra en la uretra en su segmento peniano y vulvar. Mientras que la fase miccional, nosotros le llamamos fase fisiológica porque es donde el paciente se le pide que haga la micción, nos puede dar una orientación principalmente en la uretra posterior, la fase membranosa, prostática y el cuello vesical, pero con una adecuada técnica quirúrgica nos puede orientar también para ver cuáles son las condiciones del meato y la fosa. Entonces, con este estudio nosotros vamos a poder determinar de manera clara cuál es el número, la longitud y la localización y el calibre remanente de la uretra, ¿no? Entonces, es un estudio muy importante en la valoración del paciente. Siempre dicen que el punto flaco de este estudio es de que no se puede determinar específicamente las características o no se puede caracterizar la uretra distal. Yo pienso que con una adecuada técnica quirúrgica se pueden obtener muy buenas imágenes que nos pueden dar una orientación muy importante para planear un procedimiento quirúrgico en la fase miccional. Bueno, los errores más comunes en la realización de este tipo de estudios, bueno, no oblicuar bien al paciente, recordar que siempre se tiene que cerrar el orificio obturador del lado que estamos haciendo el estudio, porque nos va a dar una falsa sensación. Ustedes pueden ver en las imágenes un paciente que está tomada la proyección de frente según una estenosis corta y cuando el mismo paciente se rota, bueno, se puede ver que en realidad es una estenosis más larga. Otro error común es superponer la uretra o el pene a otras estructuras, en este caso superponerlo a tejido óseo. Vemos como en la imagen de la derecha está exactamente sobre el trayecto de la cortical del fémur, y bueno, esos son errores muy comunes y son errores que pueden ser predecibles o evitables. Aquí otra vez, otro paciente que no está bien orientado siempre tiene que ser paralelo al trayecto del fémur, y bueno, esos son errores. Otro error común que puede pasar que no se localicen o que pasen desapercibida estenosis es no traccionar adecuadamente el pene. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, si bien hay una estenosis distal que involucra los últimos centímetros de la uretra, este paciente tiene otra estenosis vulvar que al no ser traccionado el pene nunca se pudo ver. Entonces esos son los principales errores y si ustedes van a hacer algún estudio es lo que debemos evitar para tener un estudio de mejor calidad. Bueno, el segundo estudio invasivo que nosotros hacemos es la uretrocistoscopía. Depende del lugar donde ustedes se desarrollen. Esta puede ser rígida, con material rígido o material flexible. Nos va a ayudar a caracterizar un poco la localización, el calibre de la estenosis. Nos va a enseñar la calidad o el aspecto de la mucosa, que muchas veces es importante saberlo en aquellos pacientes radiados principalmente, los pacientes que podemos ver que hay una afectación importante porque vemos la mucosa pálida, friable,
Y si nosotros logramos hacer el pasaje proximal a través de la estenosis, bueno, nos va a ayudar a identificar patología concurrente vesical, volver a valorar cuál es el estatus de la próstata. Aquellos pacientes que ya recibieron algún tratamiento, bueno, valorar la integridad del cuello vesical y ver cuál es principalmente el estatus de la vejiga, ¿no? Y claramente la cistoscopía por sí sola es insuficiente en la valoración del paciente con estenosis uretral, ¿no? Nunca recomendamos llevar a un paciente a quirófano únicamente con una valoración cistoscópica. Creo que eso sería caer en un error. Bueno, una vez que ya pudimos ver cuáles son los síntomas del paciente, identificamos la estenosis, vimos los antecedentes, tenemos la etiología, ya tenemos los parámetros de los estudios tanto no invasivos como invasivos. Bueno, nosotros tenemos otra herramienta más que son los cuestionarios validados. ¿Cuál es el objetivo de utilizar cuestionarios validados? Bueno, una medición más objetiva de la percepción que tiene el paciente de su enfermedad. Estos los vamos a utilizar preoperatorios y muy importante, o creo que tienen la mayor utilidad en el posoperatorio. Y de estos, el principal es uno que se llama el USPROM, que es un cuestionario validado que desarrolló el grupo del doctor Tony Mundi y que más o menos agrupó diferentes escalas que ustedes como urólogos manejan comúnmente y que este cuestionario validado ha sido validado y traducido a muchos idiomas, incluido al español, ¿no? Y que es una herramienta que, como ustedes van a ver ahorita, es muy importante para la valoración. ¿De dónde se deriva este USPROM? Bueno, incluye 8 dominios que cada uno evalúa una función, un aspecto específico del paciente con estenosis uretral, que son la función eyaculatoria, la función eréctil, los síntomas del tracto urinario, la calidad de vida específica por el problema del tracto urinario, el flujo urinario, que en este cuestionario en particular se valora con una escala que nosotros conocemos como el peeling, el estatus de la continencia urinaria y un cuestionario de calidad de vida, que en este caso es el cuestionario europeo, que habla más bien de la calidad de vida en general, que incluye una escala visual análoga y unas preguntas sobre satisfacción personal del paciente. Esto va a tener diferentes ítems y en rango, que no voy a entrar más a detalle, pero sí me gustaría que ustedes vean un poco en qué consiste. Entonces, aquí en las siguientes diapositivas, un poco es este cuestionario. Nosotros se lo entregamos hacia el paciente en su mano, se lo damos preoperatorio antes de operarlo y en el seguimiento se los aplicamos a los 3 meses, al año y a los 2 años de la cirugía. Y bueno, nos ayuda a tener un conocimiento más objetivo de cuál es la percepción de él, porque muchas veces decimos, no, nuestro paciente está bárbaro y nos fue y le hicimos una cirugía hermosa, y cuando revisamos el cuestionario, el paciente la verdad es que está muy inconforme con el resultado, o no está a gusto, o se afectó la calidad de la erección, o etcétera. Entonces siempre tener una medición objetiva, tanto en cirugía uretral como en las demás patologías, es muy importante. Entonces, continuando, este es el peeling, que más o menos nos ayuda a objetivizar cómo percibe el paciente el chorro urinario. Más preguntas sobre calidad de vida, la escala visual análoga y un poco las preguntas sobre satisfacción. Bueno, a pesar de que nosotros lo hacemos esto de manera muy sistemática y que es algo que trata de disminuir la heterogeneidad de la información y de agrupar a los pacientes, bueno, esto es la realidad. Esta es la realidad. Nosotros entregamos los cuestionarios y los pacientes, por más que las preguntas son muy específicas o muy particulares, o nos hacen, no quieren ya los cuestionarios, nos ponen historias, o las preguntas son muy específicas y ponen leyendas que, bueno, hace que se pierda la información, o cosas tan básicas que a veces pueden dar risa, como por ejemplo, dirías que la fuerza del flujo urinario es normal, reducida, a veces reducido, el paciente contesta genial. Entonces eso es algo que, por más que uno hace un esfuerzo tremendo por objetivizar, bueno, va a ser difícil. Es algo que ustedes deben de saber. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar? Ya para concluir esto, bueno, que es una herramienta de control de calidad en los distintos procedimientos, disminuye la discordancia entre la percepción objetiva del urólogo y la percepción subjetiva del paciente. Los datos procedentes de los cuestionarios tienen un potencial muy importante para hacer investigación y pueden ser variables estándares en el diseño de estudios y bases de datos. Eso es muy importante, ojo.
Permite la comparación de resultados entre distintas técnicas quirúrgicas, entre distintos grupos, y bueno, siempre va a optimizar el consejo preoperatorio que les podemos ofrecer a los pacientes. Bueno, una segunda herramienta que nosotros utilizamos de manera habitual es algo que se conoce como el U-Score, que viene derivado de este trabajo que es del doctor Steven Brandes. Ellos en 2012 y posteriormente en 2015 refinaron este score, que lo más parecido en su práctica habitual es la nefrometría que utilizamos para valorar los pacientes con tumores renales. El famoso renal score, bueno, esto es algo parecido, pero lo utilizamos para la estenosis uretral. Aquí el doctor Brandes identificó algunas variables que son muy importantes en las características de la uretra, de la estenosis uretral, como son la longitud, la localización de la estenosis, el número de estenosis y la etiología. Bueno, él asignó un puntaje a cada uno de estas características de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en la imagen, y él asimismo categorizó algunos procedimientos quirúrgicos que pueden ser de baja complejidad y de alta complejidad. Ellos vieron al hacer un análisis de riesgo que a mayor puntaje del U-Score, el paciente podía tener mayor probabilidad de recibir una cirugía compleja. Entonces, si nosotros conocemos esto de manera preoperatoria, le podemos dar al paciente un mejor consejo sobre las expectativas y lo que él puede esperar de su cirugía. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos aplicar el U-Score. Cabrita, ¿lo quieres? Este es un caso de un paciente masculino que operamos. Esta es la imagen de la exploración física. Ahí podemos ver que la etiología es de líquen. Le hicimos esta imagen. Esta es la fase retrógrada y podemos ver que la estenosis mide 6 centímetros, como pueden ver en la imagen del centro. Bueno, y lo resolvimos con una técnica de injerto dorsal con conservación del surco glandular por un abordaje subglandular. De acuerdo a esto que les acabo de presentar, sí, si quieres yo te digo, la etiología es líquen, la longitud son 6 centímetros. Tendría 2 puntos por la etiología. Ajá. Una localización de 6 centímetros, con esto tendría 3 puntos, perdón. Ajá. Localización. ¿Mostrar dónde está la foto? Sí, está en la uretra peniana. La uretra peniana son 2 puntos. Y nos falta... Número extra. Es una sola, ¿no? Una sola. Tiene 2, 3, 7, 8 puntos. Bueno, entonces, este es un paciente que va a tener y va a tener una probabilidad de tener una cirugía compleja, ¿no? Mayor. Este es otro caso, que es un paciente que, ese lo voy a hacer yo para agilizar un poco. Bueno, es un paciente que le habían hecho un R2P, en la imagen de la derecha, desarrolló una estenosis en la uretra vulvar, única, de 2 centímetros. Lo resolvimos con una uretroplastia con técnica de Jordan, con preservación del cuerpo esponjoso. Bueno, y ahí está el control. Entonces, longitud, 2 centímetros, localización vulvar, una sola estenosis, etiología iatrógena por tratamiento secundario del HPV. Bueno, este paciente va a tener 4 puntos de U-Score, ¿sí? Entonces, es una cirugía o podemos darle un consejo al paciente que es una cirugía de baja complejidad y, bueno, podemos dar expectativas más realistas. Un poco funciona de esta forma. Aquí hay un último caso, que es un paciente masculino de 20 años de edad, que sufrió un accidente automovilístico al ser impactado por un vehículo en su motocicleta, recibió una cirugía de fijación de la pelvis, y como ustedes pueden ver en la imagen a su izquierda, bueno, tuvo una distracción uretral de más de 2 centímetros, y que fue resuelto por una anastomosis término-terminal. En este caso, la longitud son 2, la localización es bulbomembranosa, es 1, número de estenosis única, de etiología traumática, nos da un total de score, de acuerdo a lo que pudimos ver acá, de 5, que es una resolución o una complejidad baja. Bueno, ahí hay un pequeño detalle que ustedes no deben de olvidar, que estos scores siempre son para la uretra anterior.
Entonces, por definición o por naturaleza, los pacientes que tienen una fractura en la uretra posterior, una lesión en la uretra posterior como son los de fractura pélvica, bueno, no utilizar ese tipo de scores porque no funcionan. Esas siempre, por definición, van a ser cirugías complejas, aunque los scores sean bajos, ¿no? Entonces, ese es el único detalle con este tipo de herramientas. Y bueno, nada más. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Pepe. Bueno, gracias por los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. Gracias, en general. Sergito. Sí, te escucho. Che, perdón, me integré tarde. La verdad que estuvo bueno, lo poco que pude escuchar estuvo bueno. Te hago una pregunta, el US-Core, ¿cuán universalmente se usa, según lo que ustedes ven en reconstrucción uretral? O sea, ¿es algo que realmente se habla el mismo idioma con otros reconstructores uretrales o es algo incipiente? Pues es algo que, si bien está publicado desde hace más de 5 años, en la poca experiencia que yo tengo es algo que se usa poco y que a criterio personal es algo que debería usarse en todo paciente que tenga una estenosis de la uretra anterior, pienso yo, pero que sí es importante que sea de uso universal. Yo tengo una pregunta, Sergio. Bueno, primero agradecerte y felicitarte por la charla. Y después, con respecto a los estudios de la cisturetrografía, acá en el hospital los hacemos nosotros, los residentes siempre. ¿Vos creés que es un estudio que lo tiene que hacer el urólogo o tiene que haber un urólogo presente? ¿O tal vez podríamos, en algunos casos, dejárselo a los radiólogos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿O es indistinto si es que contamos con un radiólogo bien formado en el tema? Bueno, seguramente en la mayoría de los hospitales siempre hay personal de radiología, de rayos X, que tiene una excelente formación, pero en el caso específico de la reconstrucción urinaria, siempre es muy importante que lo haga el médico o alguien del equipo de los que van a participar en la cirugía, porque siempre vamos a buscar el detalle, vamos a buscar esa imagen que nos va a dar la valoración adecuada para el paciente que vamos a llevar al quirófano, porque al final el que va a estar ahí peleándola vamos a ser nosotros. Entonces siempre es recomendable que tanto los estudios preoperatorios como el que se hace de control después de la cirugía, bueno, sean realizados por alguien del equipo o por el cirujano reconstructor. Yo tengo una última pregunta, Sergito. Vos sabés que yo tengo mi hermano urólogo pediátrico y ellos usan con mucha más frecuencia de lo que usamos nosotros los colgajos, ¿sí? Claro. Y ellos se sienten muy cómodos con los colgajos, no le tienen el miedo o el temor que le tenemos nosotros en adultos, y muchas veces discuten de por qué hemos nosotros dejado de usar tanto colgajo como antes en uretra anterior, sobre todo uretra péndula, ¿no? Que es donde más operan ellos. Claro. ¿Vos que tenés alguna opinión al respecto? ¿El colgajo es algo que hay que dejar de usar definitivamente? ¿Es algo que usarlo cuando no queda otra? ¿O es algo como una arsenal más que en la cual se puede poner a la par de un injerto, bueno, terminar ni hablar, pero un injerto, por ejemplo? No, yo pienso que siempre es, para alguien que se dedica a esto, los colgajos siempre van a ser una herramienta muy útil en situaciones particulares. Pero es una realidad que desde hace un par de décadas y con el advenimiento de los injertos de mucosa yugal, el colgajo últimamente ha jugado un rol secundario y la tendencia es cada vez menos hacer colgajos. Uno, porque técnicamente son más dificultosos, tienen un índice mayor de complicaciones diferente de los injertos de mucosa, y bueno, los resultados a largo plazo son muy similares entre las técnicas. Entonces la realidad es que se ha entrado en desuso. ¿Por qué los pediatras y por qué nosotros no?
Bueno, una explicación es que muchas veces nosotros tratamos pacientes de mayor edad, donde la microvasculatura puede estar afectada, pacientes diabéticos, pacientes tabaquistas, y entonces muchas veces el colgajo necesita que esas situaciones estén íntegras. Situaciones que a lo mejor en un paciente pediátrico pueden estar conservadas de mejor manera y en los adultos no, básicamente. Perfecto, gracias. Sergio, una pregunta más. Con respecto a lo que es la valoración del paciente en el preoperatorio, algunos pacientes tal vez pueden llegar a la consulta con una sonda vesical colocada, y si uno quisiera hacer un estudio de la uretra, ¿cuánto tiempo crees vos que es prudente esperar entre que uno le saca la sonda y le hace el estudio al paciente? Claro, eso es una pregunta muy interesante, Pepe, porque a veces no hay consenso, hay muchos artículos publicados de cuánto es lo que debemos de esperar. El término famoso conocido como reposo uretral. Bueno, nosotros siempre tomamos la precaución antes de hacer algún procedimiento de imagen como la cisturetrografía, que el paciente esté 4 semanas no solo de una sonda, sino de cualquier manipulación uretral, ya sea una dilatación o cualquier otro estudio, porque nos puede dar una falsa perspectiva, una falsa realidad de la situación de la estenosis. Si el paciente ha sido manipulado, ha sido dilatado recientemente, bueno, no va a ser fácil visualizar y al momento va a ser más dificultoso determinar hasta dónde llega la lesión. Muchas gracias, Sergio. Y una pequeña pregunta más. En algunos pacientes que tienen tal vez más de una estenosis, y tal vez la estenosis distal un poco enmascara la estenosis proximal por la hiperpresión de la uretra. Eso tal vez en el estudio uno tal vez no lo puede ver del todo. O sí, o ¿qué crees, digamos? Bueno, en el caso de estenosis múltiples o, por ejemplo, en el caso de estenosis diatrógenas, pacientes que han sido instrumentados, siempre, si hay una estenosis más proximal y una distal, bueno, siempre hay un efecto de hidrodistensión, que es muy importante de tener considerado, y siempre ser agresivos en el tratamiento hacia proximal. Siempre entrar en el tejido sano, medio centímetro, 1 centímetro más, para tratar de prever esa situación. Bueno, Carlos Yu dice, probablemente por cuestiones de la pandemia, Sergio no tenga la despedida que se merece, así que yo aprovecho que están todos para agradecerle públicamente y que le brindemos un aplauso entre todos. Grande, maestro, grande. Bueno, un saludo a todos y gracias por su asistencia. ¿Cuándo te vas, Sergito? Final de mes. A final de junio. Ah, tenemos tiempo todavía para seguir rompiendo las pelotas. Perfecto. Mi general, mi general. Grande, Sergio, te felicito. Chao. Un abrazo. Gracias a todos. Bueno.